Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como ven, hoy vamos a preparar unos churros. La verdad es que tenía mucho antojo y dije, bueno, la receta está muy fácil, tengo los ingredientes y pues los voy a preparar. ¡Ay, obvio no sé preparar churros ni los voy a preparar mejor! Vámonos a Coyoacán, que ahí venden los mejores churros de la ciudad, o al menos los que quedan más cerquita. Sé que cuando digo churros lo que imaginan es algo así, pero realmente aquí no los comemos así, son algo diferente, son un poquito más como esto que están viendo y muchas veces para deleite nuestro los churros se hacen rellenos, así que fuimos a Coyoacán, que se encuentra en el sur de la ciudad y al centro de esta delegación. Como pueden ver ahí dice churros y chocolate. Entonces Coyoacán es como, el centro de Coyoacán es como un barrio bastante hippie y pueden ver que hay muchas cafeterías. La verdad me recuerda a Jalapa porque Jalapa es así, lleno de cafeterías, la gente afuera en las mesitas y eso como que no es tan de la Ciudad de México, pero en Coyoacán podemos encontrar eso. Y en esta esquina siguiente está un café que es el Café El Jarocho, que tiene mucha fama, pero la verdad es que personalmente creo que el café no está bueno. De ahí, no porque sea jarocho, sino porque ahí no lo saben preparar bien. De hecho lo tuestan mucho y entonces queda como un sabor quemado y horrible. Huele muy bien porque mientras lo están tostando, bueno, pues aromatiza todo el ambiente, pero realmente es que no es un buen café. Así que no se los recomiendo. Bueno, pueden probarlo y ya me dicen si estoy en un error. Y pues aquí pues los hippies con los hippies que venden cosas hippies para hippies. Y esa esquina, esos churros Jordan, son a donde nos dirigimos porque están bien buenos y tienen un montón de variedades de relleno. Así que vamos a ver. Bueno, yo quiero uno de cajeta y uno de nata. ¿Nada más? ¿Tú? Dos de cajeta, una de nata y una de chocolate. Sí, gracias. Como pueden ver, hay un montón de variedades. El precio es de 1 por 15 pesos. 15 pesos es algo así como 50 céntimos de euro o pues medio dólar, lo mismo. Y los que son más caros, como el de nata que yo pedí, que me gusta mucho, ese cuesta 25 pesos, que es un euro. Es decir, está un poquito más caro, pero porque el ingrediente es un poco más difícil de adquirir, digamos. ¿Cajeta, chocolate? Me faltan dos de nata. Nata y cajeta. Cajeta. La cajeta es un dulce de leche de cabra que se hace con azúcar y se quema y es mi favorito en la vida. Me gusta mucho la cajeta. Pan con cajeta, pastel de cajeta, café con cajeta, todo lo que lleve cajeta, yo me lo voy a comer. Y ahí están mis churros, como pueden ver, están grandes y rellenos. La verdad es que estos churros son callejeros, entonces no hay lugar como para sentarte y tomártelos con chocolate o un cafecito, sino es más bien como pues comida callejera. Tú llegas, los pides y te los vas comiendo y fue lo que hicimos. Pero también hay churrerías, una de ellas, la más famosa, es la del Moro, que sí creo que tiene la tradición todavía española, sin el chocolate, porque el chocolate no lo igualamos nunca. Y bueno, ahí pueden ver unas deliciosas banderillas y el muchacho que nos saludó. Entonces, en esta época de pandemia, las autoridades, inteligentemente, lo estoy diciendo con sarcasmo, cerraron este parque que es uno de los principales, se llama Parque Hidalgo, para que la gente evitara reunirse. Pero miren lo que sucedió: en lugar de dispersarse más por el parque, entonces lo que pasó es que la gente se aglutinó en donde están pues tanto el paso peatonal, las banquetas y la circunferencia del propio parque. Así que creo que eso de verdad fue una estupidez por parte de las autoridades. Del centro histórico de Coyoacán
algo que lo ha caracterizado es que antes era empedrado, ahora adoquinaron las calles como para preservar todo este diseño colonial. Y vean cómo están los restaurantes, como saben, ya se permite este tipo de actividades. Lo único que tienen que hacer, estos restaurantes ya tenían unas terrazas, pero las alargaron todavía más, es decir, les dieron chance de que pusieran más mesas afuera, y si tenían pues ya terrazas, entonces podían prestar el servicio ahí, pero no se puede prestar adentro con normalidad. También eso sucedió en las calles, que muchos lugares sacaron sus puestos a las calles, o sea, donde está el arroyo vehicular, y entonces también eso genera que haya mucha más conglomeración de gente y que mantener la sana distancia pues se vaya mucho al diablo. Si ven este parque, también el parque que está aquí enfrente de esta construcción, que me encanta, por cierto, a ver si saben qué estilo es. Y bueno, este edificio de enfrente me trae muchos recuerdos porque yo viví yendo hacia la izquierda, en la siguiente calle. Fue uno de los primeros sitios donde yo viví en la Ciudad de México, así que le tengo mucho cariño a este sitio. Y vamos a seguir caminando por las calles del centro de Coyoacán, que es pequeño, para que vean un poco lo icónico de este barrio. No sé si ven estas rueditas, creo que las conservan como un símbolo, porque eran donde ataban a los caballos. Y en algunas casas de Coyoacán, del centro de Coyoacán, podemos encontrar incluso pilas para donde ponían el agua bendita para que la gente pasara y se santiguara. Es muy curioso. Y bueno, seguimos caminando por las calles, como ven, empedradas. Este sí parece que era original, como que estaba muy gastada la piedra. El barrio de Coyoacán tiene uno de los precios más elevados por metro cuadrado. Y vean, Aranzazú. Así que España está presente en todos lados aquí. Y estos pasteles son muy muy ricos porque son elaborados, digamos, artesanalmente. Y como no tenemos a Picasso, pues tenemos a Picoso. Les decía que yo viví en este barrio y en estas calles. Esta calle se llama Francisco Sosa. Y esa construcción que se ve un poquito derruida, un poco gastada por el tiempo y que no ha tenido ninguna rehabilitación, digamos, ninguna reforma desde hace quién sabe cuántas décadas. Era una casa que antiguamente, y bueno, de hecho todavía continúa, una tiendita de unas viejitas que eran hermanas, entonces nunca se casaron ni tuvieron descendencia, y de lo que se mantenían era de vender, como ahorita, en esa tiendita, y vendían unas tortas. Las malas lenguas cuentan pues que se las querían chamaquear, o sea que les querían hacer una especie de mala jugada para quitarles la casa, pero por fortuna no se dejaron. Esa casa tiene un valor aproximado de $1 millón, mínimo, porque es muy caro. Y esto que estamos viendo aquí es la Capilla de la Conchita de la Concepción, que es una de las primeras construcciones eclesiásticas que hubo en América. Así que todas estas tienen más de 500 años, junto con la catedral que está en Coyoacán. Como pueden ver, ahí está el suelo, no está a ras de suelo, sino que se ha ido hundiendo porque, como saben, la Ciudad de México está construida arriba de 5 lagos. Entonces eso hace que los suelos de la ciudad pues sean lodosos y han habido hundimientos cuando los mantos acuíferos han sido explotados, y también posteriormente de algunos terremotos. Aquí vemos a unos chicos budistas haciendo sus rituales budistas y pues bueno, la verdad es muy pintoresco este sitio. Frente a esta llamada Plazuela de la Conchita hay algunos restaurantes que la rodean y también la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles,
que es uno de los lugares que más me gusta visitar para tomar un café, porque tienen un amplio jardín, además de diversas actividades culturales para todas las edades, desde bailes regionales, tango, flamenco y por supuesto danzón. También hay actividades artísticas y plásticas como pintura, vitrales, bordados, gobelino. Qué lindo que está. Ya un poco Hola, cansadillos decidimos tomar una bebida o un café en este patio que incluía queremos tomar un varios café, ¿dónde restaurancitos y entre ellos uno de comida española. ¿Y Ahora qué sí es lo que que está abierto? nos dijeron que no tenía mucho caso que entráramos porque ya no íbamos a disfrutar del servicio, puesto que daban 10 minutos. Como ven, somos guadalupanos y a la derecha se veía un cuadro de la Virgen del Tepeyac. ¿El de allá qué es? La pizzería. En Coyoacán este tipo de edificaciones son bastante frecuentes, es decir, esta edificación con el patio central, con un patio trasero, con una fuente y lo que sería la estructura de la antigua casa alrededor. Es algo que creo que tiene mucho encanto. Seguimos caminando por Francisco Sosa y ahora con este tumulto de gente es difícil pensar que en el México de 1920 hubo un tranvía que conectaba a la ciudad y posteriormente que estas fueron las calles que Frida Kahlo caminaba a diario. Recuerden que su antigua casa, la Casa Azul, se encuentra en este icónico barrio de la Ciudad de México, en la calle de París, me parece, o es de Viena. Es la calle de Viena, ahí se encuentra la Casa Azul de Frida Kahlo. Ya para terminar casi este recorrido decidí pasar a buscar unos libros, una trilogía sobre brujas que me recomendaron, pero estaba agotado. Esta librería, la del sótano, me gusta porque es muy grande, muy amplia y casi encuentras de todo, a excepción de libros que fueron escritos en vasco. Y la trilogía no la encontré, pero estaba solamente en vasco, así que pues todavía no sé vasco y no la quise comprar. Ahí compro también mis rompecabezas porque la verdad es que tienen un gran surtido y bueno, pueden encontrar de todo lo que quieran en esta librería del sótano, que me gusta mucho y que está también en Coyoacán. Ni de la autora. Estoy tomando un video. ¿Se puede? No. Y para terminar el recorrido pasamos por un cafecito a la Catrina, que es un café que les recomiendo mucho. El café está muy bueno y en especial los mocas. Y este fue nuestro breve recorrido comiendo churros, tomando café y caminando un poco por las calles de Coyoacán. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en otro video de México.